El presidente Trump dijo que no vamos a volver a una guerra total con Irán, pero también dijo, hace apenas un par de horas, que el alto el fuego ha terminado. Así que parece que quiere quedarse a medio camino. No está muy claro cómo va a cuadrar eso, pero surgen muchos problemas cuando intentas tomar medidas que dan a entender que va a haber una guerra total, que no va a haber una guerra total. Y todo eso tiene que ser interpretado por la otra parte. Habrá un acuerdo negociado. El presidente Trump dice que sí, que va a haber conversaciones e incluso podría celebrarse una reunión la próxima semana, otra vez en Ginebra, Suiza. Pero, ¿qué dice la parte iraní? ¿Están de acuerdo con esta descripción de la situación? ¿Y hacia dónde va todo esto? Hoy estamos encantados de tener de nuevo con nosotros a Nima Al-Khorshid, de DialogueWorks, alguien muy bien conectado con todo este asunto. Nima, bienvenido al programa. Siempre es un placer tenerte aquí. Es un placer estar de vuelta. Bueno, escuche, vamos a entrar directamente en el tema, porque esto ocurrió literalmente hace un par de horas. Un par de comentarios, sus publicaciones en redes sociales. Uno, para empezar, del presidente Trump. Él dice que la República Islámica de Irán nos ha pedido continuar, no sé por qué lo pone entre comillas, las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo. Pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado. Gracias por su atención a este asunto. En un momento voy a pedirle al profesor Morandi que comente sobre esto. Pero es interesante porque eso fue hace solo un par de horas. Sin embargo, hace un par de días, el presidente Trump dijo lo siguiente al hablar sobre si habrá o no una reanudación de la guerra. Parece que la guerra con Irán podría volver a empezar. ¿Qué espera de los aliados europeos? No creo que vaya a volver a empezar. Creo que va a ir muy rápido. Ellos atacaron un par de barcos y nosotros les respondimos con mucha más fuerza. Cuando ellos golpean, nosotros respondemos 10 veces más fuerte. Pienso que cualquier cosa que ocurra se resolverá muy pronto y que solo servirá para hacerlo más seguro, también en lo que respecta al petróleo. Así que esto va a terminar muy rápido. Les vamos a golpear y ellos lo van a aceptar. ¿Qué opinas? Sí, lo que intenta decir, coronel, en mi opinión, tiene dos partes. Una es que ha dicho que no vamos a volver a una guerra total con Irán. Esto indica que Donald Trump no se está preparando para algo como lo que ocurrió el 28 de febrero. Y eso es importante, porque Axios informó que Israel quería participar en estas operaciones, en este tipo de represalias de Estados Unidos, y Estados Unidos lo rechazó. Dijeron, no vais a formar parte de la operación, lo haremos nosotros solos. Y lo haremos porque quieren llevar a cabo una especie de operación en el estrecho de Hormuz. El objetivo principal es una forma de coerción. Quieren coaccionar a la parte iraní, quieren presionar a los iraníes con este tipo de ataques, de ojo por ojo, intensificando los golpes y alcanzando más objetivos más estratégicos en la zona sur de Irán. Esa es la política. Cuando él dijo en ese tweet que no hay alto el fuego o que el alto el fuego ha terminado, en mi opinión, lo decía literalmente. Forma parte de esa operación, porque tienes que declarar que el alto el fuego ya no existe. Y entonces Irán, si Irán te ataca en el estrecho de Hormuz, vas a responder, vas a contraatacar. Así que esa es la mentalidad. Quiere estar preparado, quiere estar en posición de atacar a Irán en el momento en que decida hacerlo. Por eso dijo que se había acabado. En cuanto al tuit del profesor Miranda, él dijo que Donald Trump y Axios no estaban diciendo la verdad. Lo que Donald Trump afirmó fue que los iraníes, de alguna manera, estaban suplicando volver a negociar y que querían hablar. En eso estuve de acuerdo. Y Axios informó que la semana siguiente habría una nueva ronda de negociaciones y que las dos partes se reunirían en Suiza.
Eso es lo que, en mi opinión, Miranda está señalando. Y básicamente dice que eso no va a ocurrir. Para la parte iraní, el problema es que todo el memorando de entendimiento ya se firmó, y después de ese acuerdo se levantaron las sanciones sobre el sector petrolero de Irán, sobre el petróleo, la energía y los productos petroquímicos iraníes. Así que esto ocurrió el martes, después de que los iraníes atacaran esos 5 petroleros que Estados Unidos, la Marina estadounidense, intentó escoltar o ayudar a pasar por el estrecho de Hormuz, desde la parte sur del estrecho, en la zona de Nur ad-Din, cerca de la frontera con Omán. Ese fue su intento, mientras en Irán se celebraba la ceremonia fúnebre. Fíjate, imagina lo que estaba pasando. A mí me parece increíble que hubiera un funeral en Irán y millones de personas salieran a las calles. Puedes imaginar lo importante que es mantener todo eso seguro y protegido. Es una fuerza enorme, y las fuerzas de seguridad todas tienen que concentrarse en garantizar la seguridad de las ciudades, con esa multitud tan enorme llegando. Así que pensaron que si hacían algo durante la procesión fúnebre, Irán no estaría tan fuerte ni tan concentrado como para responder. Por eso intentaron pasar por el estrecho de Hormuz con el buque de guerra. Y ahora mismo, el estrecho de Hormuz está así. Tiene 2 lados, la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental, es decir, la que está más cerca de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de Qatar, esa parte está controlada por la Guardia Revolucionaria. Y la parte oriental del estrecho está controlada por el ejército iraní. Así que hay una especie de cooperación entre los 2 lados, entre las 2 ramas de las Fuerzas Armadas iraníes. Cuando intentaron hacerlo, el asesor militar del líder supremo de Irán dijo que el buque de guerra estadounidense había entrado en el estrecho de Hormuz. Querían pasar por el estrecho de Hormuz, así que las fuerzas iraníes lo evitaron. Ese es todo el asunto. Primero, según el memorando de entendimiento y el artículo 5, si miras el párrafo 5, no hay ninguna mención a que Estados Unidos deba intervenir en lo que ocurre en ese estrecho. Se dijo que Irán lo gestionaría junto con otros y que después hablarían con el gobierno de Omán. Ese era todo el plan, según el memorando. Pero Estados Unidos está usando su marina para manipular esa situación. Lo digo desde el punto de vista de los iraníes. Cuando ven que Estados Unidos intenta usar la parte sur, lo interpretan como que se está reduciendo o ignorando el control iraní sobre el estrecho. Y eso es un problema enorme para su posición. Todo el concepto detrás del artículo 5 del memorando es que Irán controle ese estrecho. Ese era el principal objetivo por parte de los iraníes. Pero eso no está ocurriendo. Las sanciones al sector petrolero, al sector energético de Irán, han vuelto. El martes, después de que Irán atacara a esos 5 petroleros, el secretario del Tesoro de Estados Unidos volvió a imponer las sanciones al sector petrolero iraní. Así que nada de eso. Las sanciones han regresado. No están recibiendo sus activos congelados. Nada de esos fondos bloqueados en Occidente ha vuelto a Irán. Y había algún tipo de cooperación con el gobierno de Qatar. Se suponía que ellos debían entregar ese dinero a los iraníes. Nada de eso ha pasado hasta ahora. Así que básicamente, cuando Miranda dice en su tweet, no vamos a volver a las negociaciones, lo que está diciendo es, ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora? ¿Qué hemos obtenido del memorando de entendimiento? Nada. Sí, exacto. Y eso es bueno. Quiero decir, si hablamos de lo que se va a discutir, el lado iraní ha dicho desde el principio, incluso antes de que se firmara el memorando de entendimiento, que necesitaban obtener mucho por adelantado porque no confían en nosotros, y así sucesivamente. Y esto, claro, parece que solo profundiza esa falta de confianza. Quiero repasar una lista, ir punto por punto con varias de las cosas que acabas de mencionar. Empecemos por el estrecho de Hormuz, porque creo que tú y yo hablamos un poco de eso antes de entrar en directo. Para ti, este puede ser el centro de gravedad.
el punto clave de todo para la parte iraní. Lo que ves en el mapa es más o menos la zona donde la Guardia Revolucionaria iraní, a través de su propio análisis o del sistema del artículo 5, dentro del memorando de entendimiento, que les da control administrativo sobre cómo va a circular el tráfico por el estrecho, ha declarado esta parte sur, el llamado Corredor Omaní, como zona restringida. Y dicen que hay que pasar por este corredor norte, el que aparece en amarillo. Antes, claro, se solía pasar por el centro o incluso más al sur por la segunda de las dos líneas amarillas. Pero probablemente esa zona esté minada y mucha gente dice que ahora mismo nadie la está usando. Así que en la práctica solo quedan el área sur o el área norte. Irán ha dicho que eso es lo que se va a permitir. Pero la gran pregunta es, ¿tienen realmente la capacidad de imponerlo con el tiempo? ¿Tú qué opinas? Por lo que entiendo, el principal objetivo de los iraníes ahora mismo es el estrecho de Hormuz. Según ellos, si pierden el control del estrecho, se quedarían sin capacidad de presión sobre Estados Unidos en lo que respecta al Líbano, al conflicto que sigue en marcha, e incluso a la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a entrar en guerra junto con Israel. Ese es el punto clave. Dicen que si queremos una solución permanente al conflicto entre las dos partes, tenemos que mantener el control del estrecho de Hormuz. No van a perderlo. Por eso se ve cierto tipo de cooperación entre el ejército y la Guardia Revolucionaria en esa zona. Así que han conseguido organizarse, han definido y redefinido sus estrategias, saben a quién apuntar y cómo hacerlo militarmente. Tienen un plan a largo plazo para el estrecho de Hormuz, un plan militar sobre cómo responder si ocurre algo, por ejemplo una invasión de algunas islas en la parte sur de Irán. Han estudiado todos esos temas. Y bueno, antes del bloqueo, ¿te acuerdas del bloqueo, de cómo el ISIS decidió imponerlo en el Golfo Pérsico? Te sorprendería saber que los iraníes, 2 años antes de que empezara la guerra, ya hablaban de cuál sería la primera medida que tomarían los Estados Unidos si estallaba el conflicto, el bloqueo del Golfo Pérsico. Lo discutían mucho antes de que pasara. Han analizado todos esos escenarios. Así que no los va a pillar por sorpresa ningún escenario. Y dime, si puedo hacerte una pregunta sobre eso. De lo que hablaban hace 2 años, ¿qué pensaban que sería su respuesta ante un bloqueo naval? ¿Cómo imaginaban que podrían sobrevivir o resistir bajo esas condiciones? ¿Qué se imaginaban? Sí, dijeron que, con el bloqueo, si Estados Unidos intenta bloquear los puertos iraníes, ellos van a usar vías alternativas para comunicarse con el exterior, pero van a cerrar totalmente el estrecho de Hormuz y van a presionar a la economía global. Ese sería el objetivo principal, porque tienen acceso por el Mar Caspio, por las zonas oriental y occidental de Irán, y van a mantener la comunicación. Han estado en contacto con el gobierno de Pakistán, ya lo sabes, y así es como se ha estado desarrollando la relación entre ambos lados. Pero tienen el Mar Caspio. Tienen la conexión entre Irán y Rusia, y también con China a través del Mar Caspio. Así que Irán, por todos sus alrededores, tiene los medios para hacerlo. ¿Y tienes una idea de qué porcentaje del tránsito y del transporte pueden conseguir por estas rutas alternativas, ya sea por tierra o a través del Mar Caspio? ¿Es suficiente eso para compensar la pérdida que normalmente tenían por el Golfo Pérsico? Creo que la pregunta sería, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es tan importante para los iraníes cuando se trata de la guerra, en condiciones de guerra? El problema principal es que Irán produce algo así como el 97% de sus alimentos. Lo que más necesita del exterior es aceite de semillas, arroz y trigo, y eso lo recibe de Rusia, de Pakistán y de la India. Así que, si se plantean el peor escenario posible, no vamos a vender nada de petróleo y nadie más va a vender eso en la región. Ese es el punto clave. En cuanto a esos productos esenciales que acabo de mencionar,
los van a conseguir a través del Mar Caspio, por la frontera con el gobierno pakistaní, y van a gestionarlo. Ese era el objetivo principal, porque estamos hablando de condiciones de guerra, no de una situación normal. Entonces, ¿tiene Irán la capacidad, durante un periodo prolongado, y con eso me refiero a un año o más, de poder decir, de acuerdo, está claro que tienen suficientes alimentos, pueden alimentar a la población, pero también hay que transportarlos? ¿Tienen la capacidad de refinar suficiente petróleo propio para seguir produciendo diésel y otros productos derivados del petróleo y así mantener el transporte dentro del país? Sí, coronel. Sí que tienen la capacidad de controlar dentro de Irán lo que pasa con el petróleo y el gas. Y por cierto, no es algo nuevo para los iraníes. Este tipo de bloqueo, lo llamamos bloqueo porque es algo nuevo, un bloqueo estadounidense sobre Irán, pero las sanciones, durante tanto tiempo, hacían exactamente lo mismo. Básicamente no podían comprar petróleo del exterior, no podían comprar productos petrolíferos de fuera, si los necesitaban. Por eso, durante tanto tiempo, sin tener un bloqueo formal, ya vivían con un bloqueo económico. No es algo nuevo para su economía. Conocen bien estos desafíos. Puede que ahora sea más difícil, con el bloqueo físico en marcha, pero, al fin y al cabo, ellos creen que pueden resistir más que Estados Unidos en este pulso comercial, porque todos sabemos lo importante que es el Estrecho de Hormuz. Antes de que empezara esta guerra, mucha gente pensaba que ese comercio no iba a ser tan importante para la economía de Estados Unidos. Pero durante la guerra fue una gran lección para mí. Yo personalmente no sabía lo importante que es el Estrecho de Hormuz. Pensaba que sería algo pequeño, quizá un 10%. Y me preguntaba cómo iba a influir eso en algo si Estados Unidos es autosuficiente en petróleo. Pero no es así, porque necesitan diésel, necesitan combustible para aviones, que proviene del crudo pesado, y básicamente tienen que recibirlo a través del Estrecho de Hormuz. Y no solo eso, también tienen que equilibrar todo el mercado del petróleo. Necesitan el Estrecho de Hormuz, es un 20%, es muchísimo. Y no se trata solo de petróleo y gas, también hay fertilizantes, helio, todos esos componentes que son importantes. Y según entiende Irán, ellos pueden manejar eso, pueden resistir fácilmente más que la industria estadounidense. ¿Y qué pasa con los otros aspectos negativos desde la perspectiva iraní del bloqueo? Porque impiden la venta de petróleo, y sobre todo ahora que han retirado el alivio de las sanciones, eso significa que va a haber una ausencia o al menos una reducción importante de los ingresos que el gobierno puede generar. Y la afirmación, y creo que también la esperanza en Estados Unidos, y especialmente en Israel, es que esa pérdida de ingresos va a causar tanto daño a la economía, que no importará si hay comida. No habrá una economía capaz de mantener a la gente alimentada, de que la gente siga ganando dinero, ni siquiera podrán comprar los alimentos, y así sucesivamente. ¿Es ese un riesgo para Irán? El bloqueo ejerció presión sobre la economía iraní, y eso nadie puede negarlo. Pero el caso de las sanciones estadounidenses al sector petrolero iraní, lo importante ahí es que cuando se levanten esas sanciones, Irán podrá usar el sistema bancario para recibir los ingresos de sus exportaciones. Durante mucho tiempo, eso fue un enorme obstáculo para la economía iraní, porque tenían que vender el petróleo por canales alternativos, ya sabes, el mercado negro y todo eso. En ese proceso hay muchísima corrupción. Han intentado reducirla, pero es muy difícil de controlar. En realidad, el objetivo de levantar las sanciones sobre el sector petrolero iraní es precisamente poder usar el sistema bancario y reducir la corrupción en todo ese proceso. Ese era el punto principal. Pero si vuelven a imponer las sanciones, aún así, el país sigue abierto. Pueden vender su petróleo y recibir sus ingresos. Pero necesitan esas sanciones. Ya sabes, los fideicomisarios, como los llaman, los fideicomisarios fuera de Irán, para venderlo y enviar el dinero de vuelta a los iraníes.
todo ese proceso es algo con lo que Irán ha estado lidiando durante mucho tiempo. No es nada nuevo. Pero ese era, en realidad, el sentido de las sanciones. Creo que ahora, con el bloqueo, si intentan restablecerlo, los Estados Unidos va a ser un enorme. No sé por qué harían eso. Ya lo intentaron antes. ¿Cuál sería el resultado de eso para los Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. No entiendo por qué están intentando atacar a los iraníes. Sí, porque aquí está el problema. Hoy mismo tuvimos al profesor Mearsheimer con nosotros. Él lo explicó de una forma que realmente va a lo esencial y deja al descubierto los problemas que tenemos. Tuvimos una guerra aérea durante 40 días. Fracasó. Luego, hubo un bloqueo, si queremos llamarlo así, hasta creo el 17 de junio. Y ahora estamos en una especie de situación de ojo por ojo. Disparamos de un lado y del otro, y eso también está fallando. Todo lo que hemos intentado hasta ahora ha fracasado. Y ahora la gente empieza a pensar que quizá podamos volver atrás y probar algo distinto, una especie de modelo híbrido. Y eso fue precisamente lo que el general Wes Clark dijo ayer en la televisión estadounidense, que le parecía una gran idea. Creo que está bien mantener la isla de Karg como rehén. Creo que está bien hablar de ello. Si de verdad queremos avanzar en esto, hay que abrir el estrecho. Mientras tengamos la isla de Karg en el punto de mira, los iraníes tendrán que preocuparse por ello. Y de hecho, nos resulta más útil como rehén que si entramos allí y destrozamos un montón de equipos. Me gusta el enfoque que está siguiendo el almirante Cooper. Está atacando los objetivos que Irán utiliza para golpear la navegación. Paso a paso, poco a poco va a eliminar su capacidad de mantener el estrecho cerrado. Cuando eso ocurra, cuando los hayamos sacado de allí, todo lo demás que tengan se va a venir abajo, y creo que entonces negociarán. Así que yo mantendría la isla de Karg, tal como dijo el presidente. Mantén la vista puesta en ella, manténlos preocupados por ello y abre el estrecho de Hormuz. Sí, suena muy fácil cuando lo dice así. Pero antes que nada, ¿tú crees? Espera, voy a retroceder un poco. Más o menos a mitad de ese fragmento, cuando él habla de lo que llama esta acción del comandante del CENTCOM del Sur, de lo que mencionaba John Mearsheimer, eso del ojo por ojo, dicen que cada una de esas acciones ha eliminado infraestructuras clave, capacidades importantes, y que lo único que hay que hacer es seguir con lo mismo. Y entonces Irán no podrá controlar el estrecho. ¿Tú qué opinas? Por lo que yo entiendo, la isla de Karg está bastante lejos, para empezar, del estrecho de Hormuz. No está estratégicamente cerca del estrecho como para poder usarse con ese propósito. Si hablaran de la isla de Keshm, que sí está cerca del estrecho de Hormuz, tendría algo más de sentido. Pero la isla de Karg está lejos, hacia el norte. Sí, me parece increíble. No entiendo cuál es el argumento principal sobre la isla de Karg. Van a llegar allí con buques de guerra, con destructores. Eso es imposible con la situación actual en el estrecho de Hormuz. Van a usar la fuerza aérea para llegar. ¿Y cómo podría eso tener éxito? ¿De verdad quieren desplegar tropas sobre el terreno? A mí me da la impresión de que Estados Unidos se está tendiendo una trampa a sí mismo para sacrificar a sus propias tropas. No sé por qué lo están haciendo. No es solo el general Wesley Clark, también el general Keith Kellogg. Cada vez que hablan del tema, dicen que la isla de Karg va a cambiar las reglas del juego, que van a hacer esto y lo otro. Sabemos que el 90% del petróleo iraní se exporta desde la isla de Karg. Pero ahora mismo, cuando quieren exportar petróleo, es menos que las reservas que hay en la isla, menos del 20 o 30%. La mayor parte del petróleo almacenado allí se ha exportado en los últimos 2 o 3 días. Así que, si llegan hasta allí, porque Irán no bombea tanto petróleo en la isla de Karg, ya que saben que si Estados Unidos llega, intenta hacer algo allí, o incluso atacar alguna instalación,
quieren asegurarse de que nada de eso afecte al petróleo iraní. Por eso, mantienen las reservas de crudo bajas en la isla de Karg, para tenerlo bajo control. Pero si Estados Unidos decide ir allí, ¿qué significa eso militarmente? ¿Qué quiere decir exactamente? Para mí, no significa nada. Creo que a nadie le preocupa. En Irán, la principal preocupación es cómo controlar a los reformistas israelíes. Nadie está hablando de la isla de Karg. Quizá haya algún tipo de malentendido entre las dos partes. No tienen la misma interpretación cuando se trata de los combates y de la cuestión de la isla de Karg. Porque, desde el punto de vista iraní, la isla de Karg es importante, sí, pero militarmente, estratégicamente, no lo es tanto, porque van a quedar atrapados allí, en la isla de Karg, y en mi opinión, habría muchísimas bajas entre los estadounidenses. Sí, Fort Will, eso sin ninguna duda te lo puedo asegurar. De hecho, déjame volver a ese gráfico que Gary encontró aquí. Estaba mirando, fíjate en la esquina inferior izquierda. Esto es en 1944, en Iwo Jima, donde desembarcaron 70,000 marines. Tuvimos 19,000 heridos y 7,000 muertos. Y en Okinawa, en 1945, tuvimos 180,000 soldados y marines. 30,000 resultaron heridos y 12,000 murieron. Y si miras en la esquina superior derecha, la isla de Karg tiene el tamaño de 2 Iwo Jimas, y la isla de Keshm es más grande que Okinawa. Así que si en la Segunda Guerra Mundial hubo 70,000 y 180,000 tropas en cada uno de esos dos objetivos, y ahora bueno, ¿de qué estamos hablando? Creo que el número total de tropas terrestres en la zona es como mucho 10 o 12,000. O sea, en total. Eso no va a ser suficiente para hacer nada, salvo servir de blanco y gastar un montón de artillería, drones y cohetes. Así que no veo qué utilidad militar tiene eso, ni creo que exista una capacidad militar real para tomarlo. Y como señalas, incluso si de algún modo milagroso lo consiguieras, ¿y luego qué? ¿Cómo va eso a resolver el problema del estrecho de Hormuz? Creo que lo único que haría sería distraer y causar muchas bajas entre los nuestros. Así que no creo que eso cambie nada. Pero déjame preguntarte por otra cosa que dijo el general Clark en ese comentario. Dijo que, aparte de lo que pueda hacer en Karg, si Estados Unidos sigue atacando suficientes objetivos con algunos de estos bombardeos recientes, es decir, cuando el presidente Trump dijo que el alto el fuego se había acabado, eso parece darle autoridad para decir, puedo seguir golpeando estos pequeños objetivos, un detallito aquí y otro allá, y que al final eso acabaría debilitando la capacidad de Irán para controlarlo. ¿Es así? Coronel, creo que, desde el lado iraní, la forma en que entienden la situación ahora mismo es, básicamente, más estratégica. Cuando se trata de esas cuestiones más concretas sobre lo que está ocurriendo en el estrecho y cómo va a cambiar, tienen varios planes para afrontar las dificultades allí. Pero vamos a alejarnos un poco para entender su estrategia en el estrecho en este momento. En toda la comunicación entre Irán y Estados Unidos, creo que eso es importante mencionarlo. Para los iraníes, los principales objetivos son dos: el control del estrecho de Hormuz y que las fuerzas israelíes se retiren completamente del Líbano. Hace 2 días, bueno, el martes, sí, fue hace 3 días, el martes, antes del ataque estadounidense contra Irán, fue el martes por la noche, el ataque estadounidense contra Irán. Antes de eso, el ministro de Exteriores iraní salió diciendo que no habría ningún acuerdo final con Estados Unidos si Israel no se retiraba por completo del Líbano. Así que bueno, es un mensaje bastante claro por parte de los iraníes. Y no creo que eso vaya a cambiar. En cuanto al estrecho, quieren controlar el estrecho de Hormuz. Puede que estén pensando en algún tipo de sistema de tasas allí, junto con el gobierno de Omán. Incluso, ellos entienden que ahora mismo hay mucha presión sobre el gobierno omaní, porque se está intentando, por varios motivos y desde distintos frentes, ejercer presión sobre Omán. Tuvimos al secretario de Estado, Marco Rubio, viajando a la región,
visitando Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, intentando lograr una declaración conjunta para presionar a Omán y dejar claro que no queremos ningún tipo de sistema de tasas. Nu mande hem en es impodsbro en el Stretch de Hormuz. Any sort of fee mechanism in the Strait of Hormuz. Then we had Emmanuel Macron going to Oman. Luego vimos a Emmanuel Macron viajando a Omán, firmando nuevos acuerdos y diciendo, vamos a enviar nuestros dragaminas si los necesitáis y vamos a ocuparnos del problema en el Estrecho de Hormuz. Tuvimos también una declaración conjunta de Francia y el Reino Unido sobre el Estrecho de Hormuz. Todo eso supone presión sobre el gobierno omaní, y eso Irán lo entiende perfectamente. No sé qué está ocurriendo entre bastidores entre los dos gobiernos, el de Irán y el de Omán. Pero por lo que entiendo, Irán, al final, si Omán decide mantenerse neutral y dice, no voy a cobrar ningún tipo de tasa, lo haría por su cuenta. No van a necesitar que el gobierno de Omán participe en ello. Y siendo sincero, si lo miramos antes de que empezara esta guerra, toda la ruta en el Estrecho de Hormuz pasaba por la parte norte del estrecho. No había ninguna ruta por la parte sur. Esto es territorio nuevo. Lo definieron hace poco los Estados Unidos, intentando de alguna manera manipular toda esta situación en el estrecho. Ese es el problema ahora mismo para los iraníes. No veo a Irán cediendo en este asunto del estrecho. Eso por un lado. En cuanto a Hezbollah, en cuanto al Líbano, eso es algo muy importante para los iraníes. Muy importante. Dijeron que no habría ningún acuerdo, como ya he mencionado antes. Así que volviendo a las negociaciones, ¿qué es eso? ¿De qué va todo eso? Cada una de las cláusulas del memorando de entendimiento se ha violado hasta ahora y no se ve ningún tipo de, ya sabes, ningún tipo de avance en las negociaciones entre ambas partes. Desde el lado iraní, al ver a esa enorme multitud salir a la calle pidiendo venganza y diciendo que no quieren negociar, lo mínimo que le están pidiendo al gobierno de Irán es que no negocie. Eso supone una presión enorme también para los negociadores iraníes. Cuando ves a millones y millones de personas saliendo y diciendo no a las negociaciones, queremos venganza, queremos justicia, no queremos volver a hablar con Estados Unidos, porque no sale nada de ahí. Hasta ahora, el memorando de entendimiento ha fracasado por completo. Si miras las cláusulas, no ha pasado nada. Esa es la mentalidad de buena parte del pueblo iraní. Y no se trata solo de una pequeña parte de la sociedad. Es una gran parte de la población la que no está satisfecha con las negociaciones en este momento. ¿Y qué es lo que quieren? Si dicen que quieren venganza, que no quieren negociar, entonces tiene que haber algún objetivo. Ahora bien, ya sé que una multitud lo que busca es satisfacción y poco más. Puede que no tengan un plan, pero ¿hay algún plan por parte de la Guardia Revolucionaria o del propio gobierno iraní? Quiero decir, ¿qué pueden hacer si no negocian? Básicamente, lo que dicen es que Estados Unidos no va a levantar las sanciones sobre el petróleo iraní ni sobre la economía iraní. No se levantarán ni las sanciones primarias ni las secundarias, porque el gobierno necesita que el Congreso lo apruebe, y el Congreso no lo haría. Es imposible conseguirlo. Y con el caso de la OEA y del Consejo de Seguridad de la ONU, pasa lo mismo. No son optimistas respecto a las sanciones. En el fondo, dicen que no lo necesitan. Lo único que necesitan es el Estrecho de Hormuz. No se trata del sistema de tasas, ni del mecanismo de tarifas, ni del estado de Vermont. No tiene tanto que ver con las tasas, sino con el control del estrecho. Se trata de seguridad. Lo ven así porque quieren tener una cierta confianza en caso de que Estados Unidos decida atacarlos en un futuro próximo. ¿Cómo los atacarían entonces? Han estado utilizando a todos esos países del Golfo Pérsico, los del Consejo de Cooperación del Golfo, para atacar a Irán. Básicamente, usaban esas bases. Irán ha destruido muchos de esos radares y, bueno, también armas en las bases aéreas cercanas a la frontera iraní, en el Golfo Pérsico. Pero lo que dicen, en esencia, es que ya nadie puede atravesar ese sistema de radares para enviar más armas, más radares o más equipos a esas bases.
Tenemos que controlar eso, ante todo, porque es importante para la seguridad iraní y para las guerras o conflictos que puedan venir. Ese es el tema principal. Y el otro punto es cómo podemos presionar a Estados Unidos para que haga algo respecto a Israel. El problema con Israel es que es imposible, porque no hay comunicación entre Irán e Israel. Irán, el gobierno iraní, no reconoce al gobierno de Israel. El gobierno israelí considera a Irán como su peor enemigo en esa región. Así que no hay comunicación entre las dos partes. Y desde el punto de vista de Irán, el argumento es que el único país capaz de ejercer presión sobre Israel son los Estados Unidos, porque reciben sus armas, todo, absolutamente todo, de los Estados Unidos. Por eso, los Estados Unidos tienen ese tipo de influencia para presionarles y lograr que se retiren del Líbano. Ahora bien, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Qué significa eso para Irán y cómo van a gestionarlo? Va a ser a través del estrecho de Hormuz, porque Irán no va a ir a luchar ni a atacar a otros países. Básicamente se están defendiendo en el estrecho y controlando sus fronteras y sus aguas territoriales para presionar a los Estados Unidos. Ese es el objetivo principal. Entonces, a estas alturas, después de todo lo que ha pasado desde el 28 de febrero, todas las huelgas, los bloqueos y ahora estos ataques de represalia, por así decirlo, que están ocurriendo aquí, ¿hay preocupación o riesgo de que la parte iraní diga, bueno, con el paso del tiempo y con suficientes ataques por parte de Occidente, quizá vayan a perder la capacidad de controlar el estrecho? Es decir, volviendo un poco a lo que mencionabas como el escenario de hace 2 años, antes de que todo esto estallara, ¿cuál era el plan entonces y cómo encaja ahora? Quiero decir, pueden seguir manteniéndose, incluso si volviéramos a una guerra total. Si retrocediéramos del todo, ¿podría Irán seguir controlando el? Creo que ellos ya tienen todos esos escenarios. Los han considerado, saben cómo responder si Estados Unidos decide volver a la guerra, porque todo se basa en el poder aéreo. ¿Cuál sería la otra opción para Estados Unidos e Israel? ¿Van a enviar tropas sobre el terreno? No lo veo posible, porque ya sabes, Irán lo tiene en cuenta. Irán lo entiende. Si intentan hacerlo, en mi opinión, Estados Unidos, junto con Israel, va a recurrir a esos grupos terroristas en la frontera con Pakistán, los baluchis en la frontera entre Pakistán e Irán, o quizá en la parte norte, en la zona occidental de Irán, junto a la frontera con Irak, en el Kurdistán iraquí, que ya intentaron utilizar. Algunos de estos grupos intentaron, de alguna manera, invadir Irán, pero ayer se enfrentaron a muchísimas fuerzas de seguridad, miles de efectivos. Se enviaron fuerzas especiales a esa frontera. Irán está considerando crear una nueva zona de seguridad en el Kurdistán iraquí, porque el Kurdistán tiene 2 partes, la parte iraní y la parte iraquí. Y lo que están pensando ahora es que si ven que Estados Unidos ve en serio o intenta mantener más la situación en esa frontera, van a estar la zona de seguridad fuera de las fronteras iraníes. Van a entrar en Irak y van a crear una zona de seguridad en esa parte. Lo hacen porque quieren reducir la posibilidad de que haya algún tipo de invasión desde esa zona. Y les estuvieron atacando una y otra vez durante la guerra, 39 días de guerra, y después, durante el alto el fuego, incluso en los últimos 4 días, seguían golpeando objetivos en el Kurdistán iraquí. Esta es una de las principales preocupaciones de los iraníes, pero su evaluación es que Estados Unidos no va a poner tropas sobre el terreno, porque según su interpretación, eso es imposible para Estados Unidos. Y lo es. Diría que en realidad era imposible. Déjame preguntarte algo con más detalle. ¿Cómo está manteniendo Irán el control del estrecho ahora mismo? ¿Qué herramientas utiliza? Me refiero a lanchas rápidas, drones, misiles, artillería, ataques de largo alcance. No lo sé, dímelo tú. ¿De qué manera controla Irán actualmente el estrecho?
Tienen lanchas rápidas, muchísimas lanchas rápidas. ¿Sabes qué es increíble? Ayer dijeron que con los ataques en el sur de Irán, básicamente habían alcanzado algunos de esos barcos pesqueros en la zona sur. Dijeron, esas lanchas rápidas fueron destruidas. Pero luego salió el video y se vio que no eran lanchas rápidas. Aún así, tienen muchas. ¿Cuántas tienen? He oído distintos informes. Algunos dicen que son unos cientos, otros que son unos miles. ¿Tú qué opinas? Creo que son unos pocos cientos. No llegan a ser miles, no lo veo así. Y no se trata solo de lanchas rápidas, coronel. Tienen torpedos, tienen algún tipo de misil de crucero, una especie de torpedo. Lo que pasa es que un torpedo, cuando va por debajo del nivel del mar, se mueve muy despacio por la resistencia del agua. Pero ahora tienen un sistema nuevo, al que llaman misil torpedo, una combinación de misil y torpedo. Es una tecnología nueva que permite al torpedo ganar mucha más velocidad para alcanzar su objetivo. Tienen esos misiles. No sé cuántos han usado hasta ahora. No tengo información sobre eso. Pero los tienen. Sí. Y la pregunta es, coronel, si uno mira el mapa de Irán, en cada ciudad tienen ciudades subterráneas llenas de misiles. Pueden controlarlo todo. Si sienten que en el sur del país podrían tener algún tipo de dificultad, van a atacar los objetivos desde el este, desde el oeste, desde el centro o desde el norte de Irán. Tienen esos misiles, esa capacidad para alcanzar objetivos en el Golfo Pérsico. Para Irán, eso es de lo más sencillo. Toda su política, por tanto tiempo, se basa en cómo controlar el estrecho de Hormuz, estrecho, and el estrategia económica. Militarily, strategically, and economically. Y todo eso lo han estado planeando desde hace muchísimo tiempo. No veo a Irán echándose atrás en este asunto. De verdad, siento que con el paso del tiempo, cada vez tengo más confianza en la forma en que están actuando, en cómo están respondiendo, y veo su capacidad. Había oído hablar de ellos antes, pero no sabía gran cosa. Sin embargo, con esta guerra que está ocurriendo, al ver de lo que es capaz Irán, básicamente, todo lo que dijeron que harían, lo han hecho hasta ahora. Han controlado todo lo que están utilizando. Esa es la impresión que tengo. Saben lo que hacen. Y es una combinación tanto del ejército como de la Guardia Revolucionaria. Corrígeme si me equivoco. Por lo que estás diciendo, este es el mapa de Irán. Así que no se trata solo de la zona que yo mostraba antes, la de Karg, el estrecho, la isla de Keshm y todo eso. Incluso si de alguna manera neutralizaras todo lo que hay a lo largo de la frontera, seguirías teniendo unas 30 y pico, creo que ese es el número, de esas ciudades subterráneas de misiles repartidas por todo el país. Todas pueden alcanzar el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y, por supuesto, el estrecho. Así que probablemente, literalmente, no en sentido figurado, sino literal, no hay ninguna posibilidad de impedir militarmente que Irán controle el estrecho de Hormuz. ¿Es una afirmación justa? De verdad, lo creo. Y el otro punto, coronel, es que si miramos los objetivos recientes, después de la firma del memorando de entendimiento, hubo aproximadamente 3 o 4 ataques contra iraníes en la parte sur de Irán. Básicamente, el foco principal estaba en la zona central del estrecho de Hormuz y en la parte oriental del estrecho. Eso significa que estaban utilizando cazas que entraban en el Golfo Pérsico y atacaban algunos objetivos en el sur de Irán. No tuvimos informes de ataques en la parte occidental ni en la parte norte del país. Con los ataques de ayer, parece que se alcanzaron 2 puentes. Uno de ellos estaba entre Irán y Mashhad, que fue la última ciudad del cortejo fúnebre del difunto líder supremo de Irán. Y de alguna manera intentaron desconectar Teherán de Mashhad, porque mucha gente quería ir allí para el funeral. Y el otro incidente fue el ataque en la parte norte de Irán, en una zona llamada Akhala, que forma parte de la provincia de Golestán, también en el norte del país.
Ese ataque al puente fue importante porque ese puente forma parte del ferrocarril que pasa por allí, el que va hacia Kazajistán y hacia China. Es decir, la conexión entre Irán y China. Por lo que yo entiendo, no fue un ataque desde fuera, ni con aviones de combate, ni nada parecido. Fue algo interno, una especie de ataque desde dentro. Explosiones usando recursos dentro de Irán para volar esos dos puentes. Pero dejando esos dos ataques a un lado, el principal objetivo del ejército de Estados Unidos está en la parte sur de Irán, atacando las ciudades y las islas del sur del país. Bushehr, ya sabes, Karg. No hubo ningún ataque a la isla de Karg. Fue la isla de Keshm, Bandar Abbas, otra vez hacia la parte oriental del estrecho de Hormuz. En la zona de Sirik golpearon varias veces, la zona de Sirik, de nuevo en la parte oriental del estrecho de Hormuz. El foco principal estaba allí. Y cada vez que atacan a Irán, golpean los mismos objetivos. ¿Qué significa eso? Mucha gente se pregunta, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el objetivo principal de atacar de esta manera? ¿De verdad creen que van a conseguir algo con estos ataques? Sí, exactamente. La cuestión es que están confundidos con Estados Unidos y con la forma en que está actuando. ¿Cuál es el objetivo de eso? Sí, el objetivo es que creemos que eso va a causar suficiente dolor al pueblo iraní como para que exijan a su gobierno que se someta a lo que queremos hacer y que los negociadores nos den realmente lo que estamos pidiendo. Eso es lo que piensa el presidente Trump. Y una de las cosas que dijo aquí fue que según él, atacamos la isla de Karg. Y yo le dije, no toques el petróleo, porque quizá tomemos el control de la isla de Karg y hasta nos quedemos con su petróleo. ¿Qué efecto está teniendo eso en el pueblo iraní, que piensa que Trump podría venir y quedarse con su petróleo, como hizo en Siria y como hizo en Venezuela? En la práctica, no creen que eso vaya a pasar. En la práctica, porque las fuerzas terrestres, coronel, son muy poderosas en Irán, las fuerzas terrestres. No sé si le conté que hice el servicio militar en la Marina, en el ejército de Irán. Hice allí mi servicio militar. Conozco sus fuerzas terrestres y sé de lo que son capaces. Y si se meten bajo tierra en la isla de Karg, eso sería, en mi opinión, un fracaso estratégico desastroso. Yo diría que no lo hagan. No hace falta hacerlo. No hace falta tener más bajas, porque esta guerra hasta ahora ya ha causado muchas víctimas y nadie quiere ver más derramamiento de sangre. No tiene sentido. No sé quién está dando ese tipo de... Hay un problema serio en Washington. No entienden al pueblo iraní. No entienden la cultura de esa gente. No entienden el país en su conjunto. Imagina la guerra. Todo el concepto de la guerra empezó con la idea de que íbamos a llegar allí en unos días, íbamos a derrocar al régimen, Donald Trump iba a nombrar al nuevo líder supremo de Irán, iba a elegirlo él mismo y a gestionar toda la situación en Irán. Y ahora imagina lo que está pasando. No entienden el país, no entienden nada, ni en lo militar ni en lo estratégico. Su comprensión se basa en mentiras, básicamente en información recibida de los israelíes y del Mossad. Y están haciendo todo lo posible por manipular la mentalidad en Washington. No sé quién está dando eso ni quién. Si están intentando, ya sabes, tener algún tipo de alternativa, algo distinto a lo que Israel está intentando decir o ofrecerles. No veo ninguna señal de que estén buscando eso, alguna idea alternativa. Si eso no funcionara, ¿cuál sería la alternativa para nosotros? ¿De verdad nos están diciendo la verdad? Este es el gobierno que supuestamente iba a ser derrocado en 4 o 5 días. Y luego, algo así como 40 millones de personas salieron a la calle para el funeral. Increíble. Entonces, ¿cómo puedes juntar esas dos imágenes? ¿Quién te está mintiendo? ¿Quién intenta manipularte para meterte en otra guerra interminable en Oriente Medio? ¿Vas a poder, o quieres, sacrificar otra vez a tropas estadounidenses en Asia Occidental?
in the West Asia? What was the outcome in Iraq, in Afghanistan? ¿Cuál fue el resultado en Irak, en Afganistán? Yo diría que la guerra contra Irán fue un fracaso desastroso para Estados Unidos, sobre todo por el caso del Estrecho de Hormuz. Básicamente, imagina la situación del Estrecho de Hormuz. Antes no había ningún problema allí. Y ahora todos hablamos del estrecho, de cómo abrir el Estrecho de Hormuz. ¿Qué podemos hacer? Vamos a la isla de Karg. Volvemos a la isla de Keshm. Si las fuerzas van a la isla de Karg, van a poder hacer algo. Todo esto se creó a partir de una especie de información falsa que venía de los israelíes hacia la administración Trump. Pero me da la impresión de que ellos tienen la ventaja en Washington. Bueno, tenían la ventaja dentro del círculo más cercano del presidente Trump. En eso creo que puedo estar de acuerdo. Y de hecho, sé que se nos acaba el tiempo, pero quiero tocar uno de los otros temas que mencionaste antes, porque creo que es casi tan importante como el Estrecho de Hormuz para intentar resolver esta situación. Y ese tema es Líbano. En la prensa israelí de hoy, en el Jerusalem Post, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue citado diciendo: "No pedimos permiso a nadie para entrar en Líbano, y no necesitamos el permiso de nadie para quedarnos en Líbano". Eso es una afrenta directa al presidente Trump y al memorando de entendimiento que firmamos para intentar poner fin a todo este conflicto. En ese acuerdo se decía que los israelíes debían retirarse de allí. Pero si escuchas a Benjamin Netanyahu y Gary, empecemos por ese punto, por esa cuestión, no parece estar dispuesto a dar marcha atrás en nada. Durante el último año, el régimen terrorista iraní ha sufrido un golpe extremadamente duro. Eliminamos a 20 altos expertos iraníes, descabezamos a su cúpula dirigente, destruimos la infraestructura nuclear y también la de producción de misiles balísticos. Y nuestra política es clara: con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Con la Operación León Ascendente y la operación con la fuerza de un león, redujimos sus instalaciones militares a cenizas. ¿A cenizas? Bueno, estoy pensando, si los reduces a cenizas, destruyes su programa de misiles y destruyes su programa nuclear, la guerra se acaba y el Estrecho de Hormuz queda abierto. Espera un momento. ¿Qué opinas de eso? Coronel, ahora mismo está luchando por mantener su puesto. No se está presentando, está peleando por él. Dijo: haría todo lo posible por seguir en mi cargo. Y por eso intenta vender esas mentiras, diciendo que Israel ha destruido todo, el programa nuclear iraní. Pero no es cierto. No ha pasado nada con el programa nuclear iraní. Básicamente sigue intacto. Yo lo afirmaría al 100%. Dejando eso a un lado, cuando hablamos del programa de misiles, o si asumimos los objetivos de los israelíes: primero, el programa nuclear iraní; segundo, el programa de misiles balísticos; y tercero, los grupos iraníes en la región. No han conseguido nada en relación con esos tres objetivos. En cuanto al programa nuclear iraní, ahora mismo no hay negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ni siquiera con la primera y la segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear. Básicamente, se trata del siguiente paso: si consiguen avanzar, si pueden hacer algo con el memorando de entendimiento que está en marcha y que firmaron ambas partes. Así que el programa nuclear no está sobre la mesa. Y el programa iraní de misiles balísticos tampoco forma parte de ese memorando. Eso demuestra que Irán no piensa negociar sobre ese tema. El propio Donald Trump dijo: si Arabia Saudí tiene misiles, ¿cómo vamos a oponernos a Irán diciéndole que no puede tenerlos? Y entonces, ¿qué pasa con Irán? Supongamos que Arabia Saudí retira todos los misiles de la región. ¿Va Irán a renunciar a sus misiles y a su programa de misiles? No, es imposible. Eso significaría desarmarse, volverse vulnerable, hacerse débil, dejar que Estados Unidos te ataque y te destruya. Eso no va a pasar. Y en cuanto a los grupos aliados, en el memorando de entendimiento no se menciona a esos actores, porque Irán no considera a esos países como sus proxies.
Su postura no ha cambiado. Dicen que Yemen actúa durante la guerra entre Irán y Estados Unidos. No entraron a intermitir. No entraron en la guerra. They didn't interfere. They didn't enter the war. And Iran was not forcing them or asking them to do something. Irán no les estaba obligando ni pidiendo que hicieran nada. Depende de ellos, de su propia decisión. Y en el caso del Líbano, es igual. Irán está ejerciendo presión a través del memorando de entendimiento. Y lo que está escrito en ese documento, en el artículo número 1, cláusula número 1, dice que Israel debe retirarse, tiene que retirarse, de la parte sur del Líbano. Así que Israel no ha conseguido nada. Pero Netanyahu intenta vender mentiras al público. Trata de manipular a la gente en Israel porque quiere mantenerse en el poder. Ese es todo su objetivo, diría yo. Y el problema, coronel, creo que va más allá. Es la administración Trump. Tienen a dos negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner. Ayer, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel, dijo que en enero de 2025, Steve Witkoff le comentó: escucha, no voy a permitir que haya 2 millones de nazis junto a tus hijos en las fronteras. Eso lo dijo Steve Witkoff refiriéndose al pueblo palestino y llamándolos nazis mientras hablaba con Smotrich. Imaginadlo por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre Steve Witkoff, Benjamin Netanyahu y Smotrich? ¿De verdad se puede pensar que, si envías a Steve Witkoff o a Jared Kushner, van a traer algún tipo de solución al conflicto que sigue abierto, o más bien lo van a empeorar? Creo que ya sabemos la respuesta a esa pregunta. Bueno, mira, me temo que se nos ha acabado el tiempo. Gracias por quedarte un poco más de lo que habíamos previsto. Te lo agradezco de verdad. Tenemos una noticia de última hora. El presidente Trump acaba de lanzar un mensaje urgente. Por favor, ponlo. Sus líderes se han ido. Tenían líderes y se han ido. Luego tuvieron otro grupo de líderes y también se fueron. Ahora tienen otro grupo más y puede que también desaparezcan. ¿Quién sabe? ¿Y sabes qué? Puede que yo también me vaya, porque soy su objetivo número 1. Esta vez estamos bromeando, ¿estás bien? Vaya, bueno, gracias por eso. Eso cambia mucho la perspectiva. Así que tendremos que ver. Quizá eso haga que la parte iraní quiera simplemente rendirse y darnos todo lo que estamos pidiendo. Lo dudo, pero siempre se puede tener esperanza. En cualquier caso, te agradezco que hayas venido hoy y nos hayas contado lo que está pasando sobre el terreno, nos guste o no escucharlo. Y también que sigas remitiendo a la gente a DialogueWorks, porque es lo único que puede funcionar. Esperamos que algún día llegue a tener relevancia nacional. Muchísimas gracias. Exacto, ¿sabes, Colin? Y también, muy rápido, para que te hagas una idea, volveremos a las 3 de la tarde. Acabo de recibir un mensaje hace un minuto de Suleiman Ahmed, que ya está de vuelta en Teherán. Tiene algo de señal y, por lo visto, cosas bastante importantes que contarnos. Ayer grabamos una pieza corta, así que estaremos de nuevo a las 3 de la tarde esta semana, y nos vemos mañana. Gracias, adiós. Ya sabes que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. Así que muestra un poco de apoyo. Suscríbete, dale y envísalo a Gordon que te importe. And send this to somebody you care about.